Vas a firmar para cederle el 15% de este lugar a tu hermano esta misma noche, antes de que cerremos. Mi papá lo dijo con la misma tranquilidad con la que otra persona diría pásame la sal. Estaba sentado en la mesa número 7. Mi mejor mesa. La que está junto a la ventana, con vista directa al skyline de Austin cuando el sol empieza a caer y las luces de la ciudad se encienden poco a poco. Había llegado sin reservación. Sin llamada previa. Sin siquiera tocar la puerta para avisar que venía. Frente a él había una copa de mi Cabernet de la casa, un vino que claramente no había pagado. Mi mamá estaba sentada a su lado. Tenía los lentes de lectura puestos en la punta de la nariz y estaba deslizando el dedo por su celular, como si estuviera revisando algo muchísimo más interesante que estar ahí. Ni siquiera había empezado la conversación y ya parecía aburrida. Del otro lado de la mesa estaba mi hermano Tyler. Recargado en la silla, con los brazos cruzados, mirando alrededor del restaurante como si el lugar fuera suyo. Pero no lo era. Era mío. 20 minutos antes de que empezara la hora fuerte de la cena, mi gerente de piso, Priya, me encontró en la cocina. Yo estaba revisando unas órdenes cuando ella se acercó con su portapapeles apretado contra el pecho. Tenía esa expresión que la gente pone cuando sabe que está a punto de darte una noticia incómoda. Hay una familia en la mesa 7, me dijo con cuidado. Dijeron que no necesitaban reservación, que tú ibas a entender. Y claro que entendí. No había hablado con ninguno de ellos en 4 años. 4 años completos de silencio. 4 años desde la última vez que mi familia decidió borrarme de su vida como si yo no existiera. Me quité el mandil. Lo doblé con calma sobre la barra de acero inoxidable de la cocina. Respiré hondo, y caminé hacia las puertas que daban al comedor. El restaurante empezaba a llenarse. Las luces estaban bajas y cálidas, creando ese ambiente tranquilo que siempre quise para el lugar. El olor del romero fresco y la madera de roble tostada de la parrilla flotaba en el aire. De fondo sonaba una lista de música suave que yo mismo había seleccionado canción por canción durante semanas. Cada detalle de ese restaurante lo había construido desde cero. Las paredes de madera recuperada. El menú hecho con ingredientes de productores locales. Las lámparas de hierro que encontré en un mercado antiguo. Incluso el nombre del restaurante. Arriba de la puerta, grabado en letras de latón, estaba mi nombre. Renz. Mi nombre. Mi lugar. Mi sueño. Cuando salí al comedor y me acerqué a la mesa 7, mi papá levantó la mirada. Sonrió como si no hubieran pasado 4 años. Como si nada hubiera ocurrido entre nosotros. Ahí está, dijo, con ese tono casual que siempre usaba. Mira nada más, qué bien te arreglas ahora. Me detuve justo al borde de la mesa. No me senté. Preferí quedarme de pie. A veces la altura ayuda. Es una pequeña ventaja, ser la única persona parada en la mesa. Los miré a los 3 y hablé con calma. Tienen que irse, dije. En 20 minutos el restaurante va a estar lleno. Mi mamá ni siquiera levantó la vista del teléfono. Y no nos vamos a ir, respondió, como si nada. Venimos desde muy lejos, Ren. Lo mínimo que puedes hacer es escucharnos. Solté una pequeña risa sin humor. ¿Desde muy lejos? Vinieron desde San Antonio. Son 2 horas manejando. Mi mamá levantó la mirada por fin. No te pongas listo conmigo. Entonces dejó el celular sobre la mesa, se acomodó los lentes y entrelazó las manos frente a ella. En ese momento me di cuenta de algo. Los 2 se veían más viejos. Más cansados. Más arrugados de lo que recordaba. Tu hermano necesita tu ayuda, dijo con ese tono que siempre usaba cuando quería sonar razonable. De eso se trata todo esto. Tyler levantó la mirada hacia mí. Por medio segundo vi algo real cruzar su cara. No era exactamente vergüenza. Pero sí algo parecido a la sombra de ella. Duró muy poco. Un instante. Luego desapareció, y volvió a recargarse en la silla con los brazos cruzados, mirando alrededor del restaurante. Bonito lugar, dijo. Más grande de lo que esperaba.
Salgan, repetí. Mi papá suspiró como si yo fuera el problema. El 15%, dijo otra vez, muy tranquilo. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un papel doblado. Lo deslizó por la mesa hacia mí sin levantarse. Un abogado lo preparó. Está limpio, sencillo. Firmas esta noche y Tyler obtiene una participación silenciosa en el negocio. Nadie se mete en nada. Y asunto arreglado. Sin drama. Ni siquiera toqué el papel. Solo lo miré. Déjame entender. Dije despacio. Contrataron a un abogado para redactar un documento que le da a mi hermano una parte de mi negocio, y luego manejaron 2 horas para aparecer sin avisar y esperar que lo firme esta misma noche. Mi papá levantó una ceja. Sabíamos que no ibas a contestar nuestras llamadas. Hay una razón para eso. Ren. La voz de mi mamá cambió. Entró en ese tono que siempre usaba cuando quería parecer la persona sensata de la familia. Paciente. Comprensiva. Un poquito triste. Tu hermano cometió algunos errores, dijo suavemente. Pero está tratando de levantarse otra vez. Luego hizo un gesto alrededor del restaurante. El techo alto con vigas de madera. La barra brillante detrás del bar. Los meseros caminando con sus delantales negros impecables. Tú tienes todo esto, continuó. Mira nada más este lugar. Y él no tiene nada. Me sostuvo la mirada. ¿De verdad eso te parece justo? ¿Eso te parece familia? La palabra familia cayó exactamente como ellos querían. Como una pequeña piedra golpeando un vidrio. Probando si encontraba una grieta. Y por un momento, pensé en los últimos 4 años. Pensé en las 37 llamadas que les hice antes de dejar de llamar. Pensé en aquella Navidad que pasé solo en mi pequeño departamento tipo estudio, sentado frente a una mesa plegable, comiendo comida tailandesa para llevar. Diciéndome a mí mismo que todo estaba bien. Que no me importaba. Aunque en el fondo sabía que sí. Yo estaba perfectamente bien. O al menos eso era lo que siempre me repetía. Pensé en los 2 años que pasé pagando una deuda que ni siquiera era mía. Ellos no sabían que yo ya sabía la verdad. No tenían idea de que yo había descubierto el préstamo que mi papá sacó a mi nombre cuando yo tenía 19 años. Usó mi número de seguro social. Mi identidad. Todo para cubrir el primer negocio fallido de Tyler. $32,000. 32,000 pesos. A mí me tomó hasta los 24 años encontrar esa deuda escondida en mi historial de crédito. La vi ahí, como una sombra que no reconocía. Recuerdo perfectamente ese momento. Estaba frente a la pantalla de mi computadora, mirando el reporte una y otra vez, pensando que tenía que ser un error. Pero no lo era. Y después me tomó otro año entero pagarla. Un año trabajando doble turno. Un año viviendo en un departamento diminuto. Un año comiendo barato, ahorrando cada dólar. Ellos no sabían que yo lo sabía. Y eso era importante. Respiré hondo y volví a mirar la mesa. Tengo que regresar a la cocina, dije con calma. Le voy a pedir a Priya que les traiga la cuenta. Mi papá negó con la cabeza. Y no nos vamos a ir. Su voz cambió. Bajó el tono. La sonrisa desapareció por completo. Tú le debes algo a esta familia, Ren. Se inclinó un poco hacia adelante. Y no quiero que esto se ponga feo, pero puede ponerse feo muy rápido. Lo miré sin decir nada. ¿Quieres que empiece a hablar con tus inversionistas? Continuó. ¿Con tu arrendador? Hizo una pausa corta. Sé que Marcus Chen tiene el contrato de arrendamiento de este local. Fuimos a la misma iglesia durante 15 años. Luego levantó un dedo como si estuviera dando una pequeña lección. Con una sola llamada puedo complicarte mucho la vida. Ahí estaba. La amenaza. La que siempre había estado escondida debajo de su sonrisa. La verdadera razón por la que habían manejado 2 horas en pleno martes para aparecerse aquí sin avisar. Los miré durante un largo momento.
Mi papá me sostuvo la mirada. Mi mamá volvió a agarrar su celular. Tyler seguía recargado en la silla como si todo esto fuera entretenimiento. Yo mantuve el rostro completamente tranquilo. Sin enojo. Sin sorpresa. Solo silencio. Finalmente hablé. Denme hasta el final del servicio, dije. A las 10. Señalé la mesa. Regreso aquí y hablamos. Mi papá se recargó en la silla, claramente satisfecho. Como si ya hubiera ganado. Volvió a tomar su copa de vino y dio un pequeño sorbo. Eso es todo lo que pedimos, dijo. Asentí una vez. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a la cocina. Y quiero dejar algo muy claro. No entré en pánico. Ni un poco. Porque lo que pasó después requería que yo estuviera completamente calmado. Y lo estaba. Durante 4 años enteros había construido algo que nadie podía quitarme. 4 años trabajando todos los días para levantar este lugar desde cero. Pero también, durante esos mismos 4 años, en el fondo de mi mente, siempre supe que este momento iba a llegar. Tal vez no exactamente así. No con estos detalles. Pero sabía que algún día, ellos iban a aparecer otra vez. No entré en pánico. Ni siquiera por un segundo. Porque aunque ellos creían que podían sorprenderme, yo ya había anticipado algo así durante años. Mientras caminaba de regreso a la cocina, sentía cada paso firme sobre el piso de madera. Escuchando cómo el murmullo de los clientes se mezclaba con la música suave que había elegido personalmente. Cada detalle del lugar estaba bajo mi control, y eso me daba una sensación de poder que ellos no podían tocar. Miré a Priya por un instante. Su expresión era la misma que había tenido al avisarme que la familia estaba allí, mezcla de preocupación y admiración silenciosa. Ella sabía que algo grande estaba por pasar, aunque no sabía exactamente qué. Yo tampoco podía predecir cada palabra que dirían, pero sí podía controlar cómo iba a reaccionar. Respiré profundo, sintiendo el aroma del romero, la madera quemada y el vino que llenaba el aire. Ese olor me recordaba que había construido algo con mis manos, algo real, algo que no existía antes. Cada mesa, cada silla, cada menú cuidadosamente escrito, todo había sido mío desde el principio. Y eso me daba fuerza. Mientras me acercaba a la cocina, empecé a pensar en todo lo que había sacrificado. Las noches largas revisando cuentas, las semanas enteras sin dormir, los fines de semana que otros disfrutaban mientras yo trabajaba para pagar deudas que ni siquiera eran mías. Pero cada sacrificio tenía un propósito, no solo quería sobrevivir, quería prosperar, y no iba a permitir que ellos vinieran a arruinarlo. Abrí la puerta de la cocina y respiré un poco de aire frío que venía del extractor. Me recosté en la barra unos segundos, dejando que la tensión bajara de mis hombros. Podía escuchar a los meseros moviéndose entre las mesas, a los clientes riendo, disfrutando del ambiente que yo había creado. Esa energía me dio claridad. Todo esto era mío, y nadie podía quitármelo. Priya me miró de nuevo y asintió levemente. Ella sabía que ahora yo necesitaba enfocarme. Tenía que organizar a mi equipo, asegurándome de que la noche siguiera su curso mientras ellos estaban afuera, planeando sus amenazas, tratando de sacarme de balance. Cada minuto que pasaba, yo mantenía la calma. Cada movimiento estaba calculado. Pensé en mi papá otra vez. En su sonrisa falsa, en la forma en que trataba de proyectar poder mientras deslizaba el papel hacia mí. No entendía que yo no tenía miedo. Que su dinero, su autoridad, su influencia, nada de eso podía tocar lo que yo había construido con esfuerzo, con integridad, con paciencia. Ellos habían subestimado lo que significa trabajar para algo propio. Y ahora lo iban a ver. Me acerqué al horno, revisando los platos que estaban a punto de salir. Cada detalle importaba, la temperatura de la carne, la textura del pan recién horneado, la presentación de cada plato. Mientras revisaba todo, sentí una especie de calma absoluta. No era solo que tenía el control del restaurante, tenía el control de mí mismo. Y eso era algo que ellos nunca podrían arrebatarme. Pensé en Tyler por un momento. Lo vi sentado en la mesa 7, cruzado de brazos, tratando de parecer seguro,
tratando de ocultar lo que sentía. Por un instante, había visto una sombra de duda en su rostro. Esa pequeña grieta me dio un pequeño impulso de confianza. Tal vez no me habían visto venir, pero yo sí los había anticipado. Yo sabía que su presión era solo una fachada, y eso me hacía más fuerte. Mientras tanto, mi madre seguía allí, tratando de sonar razonable, tratando de manipular la situación con palabras suaves. Pero yo podía ver más allá de eso. Cada palabra que decía estaba diseñada para provocarme culpa, para que sintiera que debía algo que no debía. Pero yo ya no sentía culpa. No por ellos, no por Tyler, y no por un pasado que ellos mismos habían creado. Regresé al centro de la cocina, y por un momento me detuve a mirar a todos los meseros y cocineros trabajando. Cada uno de ellos confiaba en mí, en mi liderazgo, en mi capacidad de mantener todo en orden. Esa confianza era más valiosa que cualquier amenaza, más fuerte que cualquier intento de intimidación que ellos pudieran hacer. Y mientras los clientes seguían llegando, mientras las luces cálidas iluminaban el comedor y el aroma de la comida llenaba el aire, sentí algo que hacía tiempo no sentía: seguridad absoluta. La seguridad de alguien que ha pasado por el peor de los desafíos y que ha salido del otro lado más fuerte, más sabio, más preparado. Sabía que la noche apenas comenzaba, pero también sabía algo más importante: ellos podían venir con amenazas, con papeles, con gritos, pero nunca podrían tocar lo que era verdaderamente mío. Mi fuerza, mi perseverancia y mi visión estaban fuera de su alcance. Y con esa certeza, respiré profundo otra vez y me preparé para enfrentar lo que viniera, sin miedo, sin prisas, con la calma de alguien que sabe exactamente lo que vale. No era esta mesa. Ni este martes. Era la forma de todo, la vuelta de ellos, las manos extendidas, el regreso inesperado. Ese era el punto que me daba escalofríos. Tomé mi teléfono y escribí rápido a una sola persona. Están aquí. Mesa 7. Te necesito. 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Voy en camino. No firmes nada. Diana llegó a las 8:45, justo cuando la hora fuerte de la cena empezaba a calmarse. Era de la edad de mi papá, pero se veía 10 años más joven. Su cabello plateado estaba cortado muy cerca de la cabeza, y su postura era la de alguien que había pasado 30 años en tribunales, viendo juicios, papeles y problemas legales todo el tiempo. Ella había sido mi mentora desde que tenía 22 años y trabajaba como línea de cocina. La mujer que me enseñó la diferencia entre una cláusula de contrato y una responsabilidad legal, la que revisó mi primer plan de negocios, marcó 6 errores que me hubieran quebrado. Y me lo devolvió sin una palabra de desaliento. Diana también había sido, en otra vida, vecina de mi familia. Sabía todo lo relevante sobre ellos. Todo lo que importaba. Nos sentamos en mi oficina, un cuartito pequeño al lado de la cocina, que olía a café y papel de impresora. Allí le conté todo. Cada detalle. Cada deuda, cada amenaza, cada manipulación. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, girando su taza de café lentamente entre sus manos. ¿Y el préstamo?, dijo al fin. ¿El qué está a tu nombre? ¿Tienes documentos? Todo, le respondí. El reporte de crédito original, los recibos de pago, los estados de cuenta del banco. Los he tenido guardados en una carpeta por 3 años. Asintió despacio. Y ellos no saben, ¿verdad? No. Y tu papá te acaba de amenazar con llamar a tu arrendador, Marcus Chen. Sí. Marcus y yo almorzamos cada tercer jueves del mes. Ella dejó la taza sobre el escritorio y me miró con firmeza. No necesitas preocuparte por Marcus. Se quedó en silencio unos segundos más, evaluando la situación. Mira, Ren, dijo finalmente. Piensa en esto, podrías llamar a la policía ahora mismo. Entrada ilegal, extorsión. Esa amenaza de tu arrendador cruza la línea. Podría hacer que lo saquen en 20 minutos. O lo sé, dije, respirando profundo, pero si hago eso, se van. Tyler se sube al carro y maneja de vuelta a San Antonio, y el préstamo desaparece. El fraude desaparece.
Han estado usándome con eso durante 4 años, sin siquiera saberlo. Presioné las palmas de mis manos sobre el escritorio, sintiendo la madera fría bajo mis dedos. Quiero que todo esté sobre la mesa, dije. Todo. Diana me miró largo rato, y algo cambió en su expresión. No era una sonrisa exactamente, más bien era como el reconocimiento de algo que ella entendía, algo que había visto antes. Y dime qué estás pensando, me dijo. Se lo conté todo, sin omitir nada. Cuando terminé, volvió a quedarse en silencio. Luego abrió su laptop. Voy a necesitar 1 hora, dijo. Manténlos en la mesa hasta que termine. Asentí, y regresé al comedor. El restaurante se había calmado un poco, entrando en el ritmo tranquilo de la noche. Algunas mesas todavía disfrutaban de postre y café. El bar tenía movimiento constante, con clientes pidiendo cócteles y bebidas mientras conversaban. Caminé lentamente entre las mesas, asegurándome de que todo seguía en orden, de que nadie notara que algo grande estaba a punto de ocurrir. La tensión en el aire era casi palpable, pero yo estaba preparado. Sabía que la próxima hora definiría todo. Cada palabra que ellos dijeran, cada gesto que hicieran, iba a ser registrado en mi mente. Todo estaba por estallar, pero yo estaba calmado, concentrado, como alguien que ha esperado 4 años para este momento. Mi mirada se detuvo en la mesa 7. Allí estaban ellos. Papá con su papel doblado, Tyler recargado en la silla, y mamá revisando su celular como si todo fuera un juego aburrido. Pero yo sabía que esto no era un juego. Era la hora de poner todo sobre la mesa. Regresé al comedor y sentí como la luz cálida caía sobre las mesas, dibujando sombras que se movían con los clientes y los meseros. El restaurante estaba casi vacío, pero la energía era diferente ahora, había expectación en el aire, como si alguien pudiera sentir que algo estaba por pasar, aunque no supieran qué. Cada paso que daba entre las mesas hacía que los ojos de algunos clientes se volvieran hacia mí. No por miedo, sino por respeto silencioso, el dueño que construyó este lugar con sus propias manos caminando entre ellos. Miré la barra por un instante. Los camareros estaban concentrados, preparando tragos y sirviendo las últimas órdenes de la noche, pero podía sentir que también ellos percibían la tensión que emanaba de la mesa 7. Era como si el tiempo se hubiera vuelto más lento alrededor de esa mesa. Cada risa, cada conversación de otros clientes, se sentía distante, irrelevante. Todo el restaurante giraba en torno a esa mesa sin que nadie lo supiera. Me detuve un momento frente al ventanal que daba al skyline de Austin. Las luces de la ciudad parpadeaban como promesas lejanas. Pensé en todo lo que había construido, en cada sacrificio, en cada decisión que había tomado para llegar hasta aquí. Cada dólar invertido, cada noche sin dormir, cada vez que me había negado a ceder ante la presión de ellos, todo me había preparado para este momento. Diana llegó justo a tiempo para sentarse en una de las sillas del comedor, lo suficientemente cerca de la mesa 7 como para vigilar, pero sin llamar la atención. Su presencia era imponente, no necesitaba hablar para que todos supieran que estaba allí. Su cabello plateado y sus ojos firmes transmitían autoridad y experiencia. Sabía cómo moverse en situaciones donde otros se hubieran quebrado. Y yo sabía que con ella a mi lado, ningún gesto de ellos sería sorpresa. Mientras revisaba la cocina desde el comedor, observé a Tyler jugando con su servilleta, cruzado de brazos, intentando mantener la apariencia de alguien que estaba en control. Papá se levantaba de vez en cuando para mirar los alrededores, como un general evaluando el campo de batalla, pero había una tensión en sus movimientos que no podía ocultar. Mamá seguía con su celular, desplazándose sin prestar verdadera atención, intentando aparentar indiferencia, pero sus ojos se levantaban de vez en cuando, buscando mi reacción. Cada minuto que pasaba me daba más claridad. Recordé los pequeños detalles que ellos no habían considerado, la forma en que los clientes me respetaban, como mi equipo confiaba plenamente en mí, como cada plato que salía de la cocina reflejaba no solo mi habilidad, sino también mi disciplina y control absoluto sobre todo lo que sucedía allí. Ellos podían amenazar, podían exigir, pero no podían tocar lo que yo había construido. Diana se acercó discretamente y me susurró al oído. Mantén la calma. No digas nada que ellos puedan usar en tu contra. Observa. Analiza.
Todo está a tu favor. Asentí sin palabras. Cada uno de ellos estaba bajo observación. Cada gesto, cada palabra, cada respiración se registraba en mi mente. Sabía exactamente lo que querían: intimidación, culpa, miedo. Pero yo no tenía miedo. El reloj seguía avanzando lentamente. Cada segundo me recordaba que la paciencia era mi aliada. El restaurante funcionaba como un reloj suizo, cada mesero, cada cocinero, cada detalle en su lugar, mientras yo esperaba el momento preciso para actuar. Mi mirada se mantuvo fija en la mesa 7, observando cómo papá intentaba mantener su sonrisa mientras sus dedos tamborileaban sobre el papel que contenía su amenaza. Tyler movía los pies ligeramente, impaciente, y mamá finalmente guardó su celular en el bolso, mirando a su alrededor como si intentara evaluar si había aliados en el lugar. Pensé en lo que había aprendido en todos estos años sobre ellos. Cada manipulación, cada mentira, cada intento de control. Todo estaba documentado en mi mente, y ahora estaba listo para usarlo. No con violencia, no con gritos, sino con precisión, estrategia y paciencia. La hora avanzó. Cada cliente que terminaba su cena se despedía, dejando que el restaurante quedara casi vacío. Solo quedaban unas pocas mesas dispersas, creando un silencio casi ceremonial alrededor de la mesa 7. Ese silencio, tan denso, parecía amplificar la tensión. Cada respiración de ellos se sentía fuerte y pesada. Cada mirada que intercambiaban estaba cargada de expectativa. Y mientras esperaba, sentí una calma absoluta. No había miedo, no había duda. Solo la certeza de que después de 4 años, finalmente todo estaba a punto de ponerse sobre la mesa. Cada palabra, cada gesto, cada documento, todo tendría que enfrentarse a la verdad. La noche estaba lista para que todo explotara, y yo estaba listo para eso. Le pedí a Priya que llevara a la mesa 7 una botella nueva de vino y una tabla de quesos. Sabía que la hospitalidad también es teatro. La manera en que una hija se muestra atenta, paciente, incluso amable, puede cambiar por completo la percepción de los demás. Las apariencias importan, especialmente cuando enfrentas a alguien que cree que tiene el control. Cuando me acerqué, mi mamá levantó la mirada con esa expresión neutral, medida, que una persona desarrolla cuando ha estado esperando mucho tiempo y no quiere parecer impaciente, aunque lo esté por dentro. Cada gesto estaba calculado. Cada pestañeo parecía controlado. Mi papá tenía el teléfono en la mano, revisando algo, probablemente intentando mantener la ilusión de poder. Tyler ya estaba en su segundo vaso de vino, sonriendo con esa seguridad que cree que impresiona, pero que no hace más que mostrar su nerviosismo. Agradezco que hayan esperado, dije, sentándome frente a ellos. La palabra agradezco me costó algo. Cada sílaba tenía un peso, un precio invisible que pagué de manera consciente. Era parte de la obra. Parte de la actuación de hija paciente y razonable. Pero bajo esa calma, estaba alerta. Todo lo que dijeran, cada movimiento que hicieran, estaba siendo registrado en mi mente. Quiero escuchar sobre Tyler, dije, mirando a mi papá. Papá guardó el teléfono con cierta resignación, como si supiera que ahora la conversación debía ser seria. Comenzó a hablar, y sus palabras estaban medidas, ensayadas. Invertimos en un proyecto de desarrollo en Dallas, empezó. El socio resultó ser un fraude. Tyler perdió todo lo que había invertido. Y los inversionistas lo están persiguiendo personalmente. La cifra que buscan es de unos $200,000. 200,000. La repetición no era casual, la estaba usando para martillar el sentido de urgencia, para reforzar su argumento. Se necesita un pedazo de algo real, algo que genere flujo de efectivo, continuó. Ese 15% le da un respaldo. Le muestra a los inversionistas que tiene activos. Le da tiempo para negociar. Y si los inversionistas intentan reclamar esa participación, si ponen un gravamen sobre mi restaurante. Papá hizo un gesto con la mano, como quitando importancia al asunto. Eso no pasará. No puedes saberlo, Ren, intervino mi mamá, cruzando la mesa y colocando su mano sobre la mía. El gesto estaba tan practicado, tan perfectamente calibrado, que por un instante casi lo admiré. Era un acto de manipulación con precisión quirúrgica.
pero yo lo vi. Lo sentí. Y no me moví. Sabemos que no hemos sido perfectos, dijo. Sabemos que ha habido distancia, pero tú eres la única en esta familia que tiene lo que se necesita para arreglar esto. Tyler no tiene tu disciplina. Nunca la tuvo. Tú siempre fuiste la fuerte, la que no necesitaba a nadie. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras cayeran con lentitud sobre la mesa. Contamos con eso más de lo que tal vez deberíamos haberlo hecho, continuó, pero ahora tu hermano necesita que seas fuerte una vez más. Era un discurso impecable. Transformaba 4 años de silencio y abandono en un cumplido. Su negligencia se convertía en evidencia de mi capacidad. Cada frase estaba cuidadosamente construida para hacerme sentir responsabilidad, culpa, y al mismo tiempo admiración por mi propia fortaleza. La matemática retorcida de alguien que nunca cuestionó si sus cuentas podían estar equivocadas. Asentí lentamente, con la calma de quien ha visto cada truco antes. ¿Puedo preguntar algo?, dije. Por supuesto, respondió mamá. Cuando tenía 19 años, el dinero. ¿Saben de lo que hablo? Hubo un pequeño parpadeo en sus ojos, un destello rápido. Demasiado rápido para que Tyler lo notara. Pero yo llevaba 28 años observando la cara de mi papá. Sabía leerlo. Sabía cada microexpresión, cada sombra de emoción que se escapaba por un segundo. Ese destello era todo lo que necesitaba para confirmar lo que ya sospechaba. Lo que habían intentado esconder durante años, lo que me habían obligado a cargar silenciosamente en mis hombros mientras ellos dormían tranquilos cada noche. Me recargué un poco sobre la mesa, manteniendo la calma y dejando que cada detalle de la situación penetrara en mi mente. La tensión estaba suspendida en el aire, palpable. Cada sorbo de vino que Tyler tomaba, cada mirada de papá, cada suspiro de mamá, se sentía amplificado. Cada movimiento podría ser una traición, un intento de manipulación, o un error que yo podría usar a mi favor. El restaurante se había transformado en un tablero de ajedrez. Cada mesero, cada cliente distraído, cada lámpara encendida era solo parte del escenario. La verdadera jugada estaba en esa mesa 7, y yo estaba lista para moverme con precisión, sin precipitarme, con paciencia absoluta. Sabía que la próxima hora definiría todo. Cada palabra, cada gesto, cada argumento de ellos sería respondido, y no con impulsos o emociones, sino con estrategia. Porque después de 4 años, no había espacio para dudas. Todo estaba a punto de ponerse sobre la mesa. Mientras esperaba a que Diana terminara de preparar todo en su laptop, me quedé observando la mesa 7 desde la distancia, controlando cada detalle sin moverme demasiado. La luz cálida del comedor reflejaba en el vidrio de las ventanas, haciendo que la ciudad afuera pareciera distante, como un mundo que no podía tocar este momento. Papá jugaba con el borde del vaso de vino, girándolo lentamente, como si el tiempo dentro de ese cristal le diera seguridad. Tyler movía los pies debajo de la mesa, nervioso, incapaz de mantener la compostura, aunque intentara parecer tranquilo. Mamá apenas respiraba, pero su mano sobre la mía era un recordatorio silencioso de cómo habían aprendido a manipularme desde pequeña. Cada gesto medido, cada palabra calibrada. Cada contacto físico diseñado para hacerme sentir culpable o responsable. Diana me lanzó una mirada rápida desde su rincón, apenas perceptible. Era un mensaje silencioso: mantén la calma. Todo está bajo control. Ella ya había revisado todos los documentos, sabía lo que tenía en mis manos y lo que ellos no sabían. Cada segundo que pasaba fortalecía mi estrategia. Cada movimiento de ellos era predecible, y yo estaba lista para usarlo en mi beneficio. Me levanté un poco, simulando ajustar algo en la barra, y respiré profundamente. No había prisa. Ellos pensaban que podían apurarme con amenazas y papeles doblados. Creían que podían intimidarme con su historia, con su dinero y con su control sobre Tyler. Pero yo estaba tranquila. Esta era mi oportunidad de mostrarles que ya no tenían poder sobre mí. Miré a Tyler de nuevo. Su segundo vaso de vino estaba a la mitad y su mirada se movía entre mi papá y yo, buscando señales de apoyo, buscando aprobación. Se veía nervioso, inquieto. La seguridad que intentaba proyectar era solo fachada. Su miedo era evidente para mí,
aunque él ni siquiera lo supiera. Papá estaba demasiado concentrado en su discurso preparado, en sus amenazas, como si cada palabra fuera a inclinar la balanza a su favor. Pero cada amenaza era un error que yo podía aprovechar. Me acerqué lentamente a la mesa con Diana a mi lado. Priya había llevado la botella de vino y la tabla de quesos, presentándolos con una sonrisa, como si nada fuera a pasar. El movimiento fue calculado, hospitalidad que parecía inocente, pero que servía para crear la ilusión de calma, para suavizar la tensión y preparar el escenario para lo que estaba por venir. Y gracias por esperar, dije nuevamente, con voz suave, mientras me sentaba frente a ellos. Cada palabra estaba medida, cada gesto planeado. Sabía que el poder no estaba en levantar la voz, sino en controlar la atmósfera, en mantener la calma mientras ellos se exponían solos. Mi papá me miró, evaluando. Intentaba mantener la compostura, pero podía ver pequeñas señales. Un parpadeo más rápido, el temblor leve de sus manos, el ligero crujido de su mandíbula. Todo eso me daba ventaja. Tyler necesita tu ayuda, dijo mamá de nuevo, como reforzando su argumento. Sabemos que hemos fallado, pero tú eres la única que puede salvarlo. Su mirada era intensa, calculada. Era una mezcla de súplica y manipulación. Pero yo ya no sentía culpa. Cada palabra de ellos era una pieza de evidencia de lo que había pasado en estos 4 años, y yo estaba lista para usarla. Mi mente repasaba todo lo que tenía, documentos, estados de cuenta, recibos de pago, registros bancarios, y la verdad sobre el préstamo que papá había sacado a mi nombre cuando yo tenía 19 años. Esa era la carta más poderosa. La que ellos nunca esperaron que yo tuviera lista. Diana se inclinó un poco hacia mí, susurrando. Cuando comience a hablar, no pierdas la calma. Escucha, observa y espera tu momento. Todo está a tu favor. Asentí. Cada palabra de ella era un recordatorio de que no estaba sola, de que había construido esta red de seguridad no solo para protegerme, sino para exponer la verdad cuando llegara el momento. La noche avanzaba lentamente. Los clientes se habían ido casi todos. Solo quedaban un par de mesas con postres y cafés, dejando un silencio denso alrededor de la mesa 7. Ese silencio amplificaba la tensión. Cada palabra que papá pronunciaba parecía resonar en las paredes del restaurante. Cada gesto de Tyler parecía demasiado grande en comparación con el espacio tranquilo de la noche. Sentí como mi corazón se calmaba. No había miedo. Ni duda. Solo una certeza fría y precisa. Después de 4 años de manipulación, amenazas y silencios, todo estaba por ponerse sobre la mesa. El restaurante se convirtió en mi territorio. Cada sombra, cada luz, cada aroma de la comida era un recordatorio de que yo era la que tenía el control. Ellos podían tener el dinero, podían tener experiencia, podían tener historias y amenazas, pero yo tenía la verdad, la estrategia y la paciencia. Y esa combinación era más poderosa que cualquier intento de intimidación que pudieran hacer. Me incliné ligeramente sobre la mesa, apenas perceptible, y respiré. Sabía que cada segundo contaba. Cada mirada que cruzaba, cada palabra que ellos pronunciaban, era parte del tablero de juego. Todo estaba listo para comenzar, y yo estaba lista para ganar sin levantar la voz, sin perder la calma, simplemente dejando que la verdad hablara por sí misma. Lo vi. Y no sé a qué te refieres, dijo papá, con esa mezcla de arrogancia y confusión que siempre lo caracterizaba. Y el préstamo, dije, calmada, midiendo cada palabra. El que alguien sacó a mi nombre. $32,000. 32,000 pesos. El préstamo que destruyó mi crédito durante 3 años. El que me costó 2 años de mi vida pagando sin descanso. Mantuve la voz tranquila, conversacional, como si hablara de algo que le había pasado a otra persona, no a mí. Sin gritar, sin reproches. No estoy enojada, dije. Solo necesito saber si vamos a ser honestos ahora. Si vamos a hacerlo bien. El restaurante parecía contener la respiración. El murmullo de los meseros, el sonido de los clientes terminando su cena, todo se sentía distante, como si no importara. Solo la mesa 7 y las palabras que estaba diciendo existían en ese momento. Finalmente, mi madre habló.
Su voz era más delgada, frágil de repente. Eso fue un error, dijo. Íbamos a pagarlo, pero tú no. Nosotros teníamos la intención. Y cuando lo encontraste, cuando me llamaste la primera vez y me dijiste que era mi responsabilidad porque había estado viviendo bajo tu techo y comiendo tu comida, y que esto era lo que hace una familia, dejé de insistir. Tomé aire profundo. He pensado mucho en esa conversación. En esa matemática específica que ellos creyeron que me debía por existir bajo su techo. Tyler ni se movía. Solo miraba la mesa, las manos sobre el mantel, como si intentara desaparecer. Y no lo saco a relucir para pelear, dije. Lo saco porque quiero que seamos honestos entre nosotros. Si vamos a hacer esto, si voy a ayudar a Tyler, necesito que todo esté sobre la mesa. Mi padre aclaró la garganta, incómodo, pero intentando mantener el control. Está bien. El préstamo fue un error. Lo manejamos mal, pero eso fue hace casi 10 años. Ren, claramente te ha salido adelante. Lo superaste. Asentí. Sí, lo había superado. Pero necesitaba decirlo en voz alta, ponerlo en la mesa. Lo sé, dije. Solo quería decirlo. Me levanté. Voy a traer los documentos de mi oficina. Quiero revisar un par de cosas antes de firmar cualquier cosa. Caminé hacia la parte trasera del restaurante. Diana estaba en mi escritorio, con 2 documentos frente a ella y un bloc legal lleno de anotaciones. Levantó la vista al verme entrar. ¿Cómo están? Pregunté. Cómodos, respondió. El vino ayudó. Miré los papeles. ¿Está todo listo? Y mejor que listo, dijo. Me deslizó el primer documento. La estructura es esta, explicó. No vas a ceder participación en tu negocio. Lo que haces es ofrecerle a Tyler un préstamo empresarial respaldado por sus activos personales, presentado como una inversión en sociedad. Para mostrar a sus acreedores que tiene garantía real. Es legal, limpio, pero el respaldo de los activos es real y ejecutable. Señaló el segundo documento. Si sus acreedores reclaman la participación, no hay participación. Solo hay un pagaré, y ese pagaré recae sobre sus activos personales antes de tocar los tuyos. Todo completamente legal en Texas. Consentimiento de una sola parte. Esa parte eres tú. Hizo una pausa y me miró fijo. Pero hay algo que necesito que hagas. Necesito que tu padre explique el préstamo original, el que está a tu nombre, para que quede en registro. No porque vayamos a demandarlo hoy. Pero si esto alguna vez llega a un juez, quiero una base sólida. Y si él no lo dice, lo hará. Tú ya empezaste la conversación. Está 3 copas dentro, cree que está logrando lo que quiere y no cree que estés grabando. Asentí lentamente. Sabía exactamente lo que Diana me decía. Podía haber llamado a la policía y terminado esto esa noche. Sería más fácil, más rápido. Pero lo que estábamos haciendo ahora era más difícil. Requería paciencia, estrategia y control absoluto. Lo sé, dije. Ella me pasó la carpeta y se levantó. Entonces ve y termínalo. Me acomodé frente al espejo pequeño en la puerta de la oficina, ajustando mi cabello y dejando que los hombros cayeran ligeramente. Practiqué la expresión que necesitaba, no derrota, no enojo, solo cansancio. La mirada de alguien que ha estado peleando durante mucho tiempo y que, a regañadientes, decide que es más fácil dejar de resistirse por un momento. Volví a la mesa 7, puse la carpeta frente a ellos y me senté. La tensión se podía cortar con un cuchillo. He estado pensando en lo que dijeron, dije, con voz calmada pero firme. El silencio duró un segundo más, pesado, lleno de expectativas. Todos sabían que algo importante estaba por pasar. Cada uno estaba consciente de que el juego había cambiado. Y en ese instante, por primera vez, sentí que tenía el control absoluto. No por amenaza, no por poder o dinero, sino porque sabía la verdad. Y la verdad estaba sobre la mesa, lista para ser usada con precisión. Me quedé un momento observándolos, respirando despacio. Cada uno tenía su postura, su actitud,
Sus máscaras perfectamente ensayadas, pero yo podía ver más allá. Tyler jugueteaba con su copa, intentando aparentar seguridad, pero sus dedos temblaban ligeramente. Mi papá movía la silla hacia atrás un par de centímetros, ajustando su posición como si eso le diera poder. Mamá mantenía la mano sobre la mía, pero no era consuelo, era control. Lo había hecho miles de veces. Cada gesto estaba calculado, cada palabra medida para manipular, para provocar culpa, para que yo cediera. El restaurante estaba tranquilo. Solo se escuchaba el murmullo de las últimas mesas, los pasos de los meseros y el tintinear de los cubiertos. Pero yo no escuchaba nada de eso. Solo la mesa 7. Cada respiración, cada tic nervioso, cada mirada intercambiada entre ellos era información valiosa. Respiré hondo y abrí la carpeta lentamente. Quería que vieran la calma en mi rostro, la tranquilidad que solo alguien que ha esperado 4 años puede mostrar. No estaba nerviosa, no estaba preocupada. Estaba calculando cada movimiento, cada palabra, cada reacción. Cada segundo que pasaba fortalecía mi control. Antes de que hablemos de Tyler, dije, dejando que mis palabras flotaran un instante en el aire, quiero asegurarme de que todo lo que hagamos sea transparente y honesto. Nada escondido, nada que no se pueda poner en la mesa. Papá carraspeó, Tyler se tensó, y mamá entrecerró los ojos un momento. Noté cómo el gesto de ellos cambiaba ligeramente, pequeñas grietas en la fachada que habían construido durante años. Cada uno de ellos intentaba proyectar seguridad, pero yo podía ver la duda escondida detrás de sus sonrisas calculadas. Abrí el primer documento y lo deslicé frente a mí, dejando que ellos lo vieran. Cada palabra escrita era estratégica, un préstamo, respaldado por activos personales de Tyler, legal, seguro, medido. Nada que pudiera tocar mi negocio, nada que pudiera amenazarme. Y, al mismo tiempo, una manera de mostrarles que yo sabía todo lo que habían hecho, que no me podían engañar ni intimidar. Esto no es un regalo, dije suavemente. No estoy cediendo nada que sea mío. Solo estoy ayudando a Tyler de manera estratégica y segura. Esto es un préstamo. Con garantías. Legal. Transparente. Papá frunció el ceño, y noté un destello de irritación en sus ojos. Tyler miraba hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. Mamá seguía con la mano sobre la mía, intentando reafirmar su control, pero yo no lo sentía. No me afectaba. Ya no. Y quiero que quede algo claro, continué. Todo esto está registrado. Todo esto queda documentado. Si alguna vez hay un problema legal, hay pruebas. No hay sorpresas, no hay secretos. Hubo un silencio pesado. Ellos se miraron entre sí. Tyler suspiró lentamente, como si comenzara a comprender que las cosas habían cambiado. Mi papá jugaba con la servilleta, intentando recomponerse, pero la tensión en su mandíbula era evidente. Mamá retiró su mano de la mía, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que yo notara que estaba empezando a perder su control sobre la situación. Ren, dijo papá, finalmente. Esto parece complicado. Y no es complicado, respondí. Solo es cuestión de ser honestos y claros. Lo que quiero es simple, todo sobre la mesa. Nada de mentiras, nada de medias verdades. Mi voz estaba tranquila, firme, y cada palabra llevaba consigo el peso de los 4 años de silencio, de frustración, de manipulación, de amenazas. Cada sílaba era un recordatorio de que yo había sobrevivido, que yo había construido mi negocio, mi vida y mi independencia, y que no iba a permitir que nadie me intimidara más. Tyler levantó la mirada, por primera vez en toda la noche, y dijo algo apenas audible. No, no sabía qué. Claro que no sabías, interrumpí suavemente. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora todo está sobre la mesa. Y quiero que sepas algo, yo no busco venganza. Solo busco justicia y transparencia. Mi papá se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su mirada buscaba intimidarme, pero yo estaba inmutable. Cada gesto que hacía, cada palabra que pronunciaba, estaba ahora bajo mi control. Cada amenaza que pudiera surgir, cada intento de manipulación,
ya no funcionaría. Yo tenía el poder, no ellos. Diana estaba a un lado, observando con atención. Su presencia era un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Que no había errores posibles. Que cada palabra que yo dijera, cada decisión que tomara, estaba respaldada legalmente, estratégicamente y emocionalmente. Tomé un sorbo de agua, manteniendo la calma. Sabía que la conversación apenas comenzaba. Sabía que la tensión crecería, que ellos intentarían presionarme de todas las maneras posibles. Pero yo estaba lista. Porque después de 4 años de manipulación, amenazas y silencios, la verdad finalmente estaba en mis manos. Miré a mi mamá mientras hablaba de ser la fuerte de la familia. Dejé que un silencio se posara sobre la mesa, pesado, lleno de significado. Tienes razón, dije despacio. Siempre he manejado las cosas por mi cuenta. Tal vez eso hizo que fuera fácil para todos asumir que no necesitaba nada. Hice una pausa más larga, dejando que mis palabras calaran. Ya no quiero ser esa persona, continué. Ya no quiero ser la que carga con todo sola. Vi cómo la expresión de mi mamá cambiaba lentamente. La fatiga de toda una vida de conflictos y tensiones se suavizó, reemplazada por algo que casi parecía calidez. Y ahí es cuando entendí una cosa importante: dar a la gente lo que esperan puede desarmarlos completamente. Les hace bajar la guardia, aunque solo sea un poco. Entonces, voy a ayudar a Tyler, dije, con voz firme pero tranquila. Pero necesito hacerlo de manera correcta, por mi propia seguridad y la del restaurante. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa, apoyado contra la pequeña vela que estaba en el centro. Cada movimiento era calculado, como si cada gesto transmitiera calma y control. Tengo que grabar esta conversación, dije mientras presionaba el botón de grabar. La ley de Texas requiere documentación para cualquier transacción de negocio mayor a $10,000 cuando hay un acuerdo verbal antes de firmar. No era estrictamente cierto, pero tampoco era mentira verificable. Mi padre no tenía título de derecho, y la frase servía para mostrar formalidad frente a mi contadora. Miré a mi padre mientras hablaba. Necesito que declares que esta transacción es un préstamo empresarial garantizado de la compañía de Ren hacia Tyler. Hice una pausa, como consultando en voz alta. ¿Cuál es la entidad legal de Tyler en este momento? ¿Tienes un LLC? Tyler se removió incómodo en su silla. Es solo personal, dijo. Solo yo. Asentí lentamente, manteniendo mi voz ligera y neutral. Bien. Entonces este es un préstamo personal respaldado por los activos personales de Tyler. Necesito que lo declares para que mi contadora pueda categorizarlo correctamente. Así se mantiene fuera de mi declaración de impuestos personal y se registra como gasto de negocio. Si no, me enfrento a un impuesto del 40%. Vi los ojos de mi papá moverse de mi teléfono a mí y luego a la carpeta frente a él. Podía ver cómo calculaba mentalmente lo que él creía que era la matemática de la situación. Veía a su hija tomando precauciones, viendo documentos, pero no veía la trampa que estaba ante él. Está bien, dijo finalmente. Enderezó su espalda con la dignidad inconsciente de un hombre que cree que domina la habitación. Yo, David Kalewa, autorizo esta transacción entre la empresa de mi hija y mi hijo Tyler Kalewa. El propósito es satisfacer la deuda personal de Tyler con sus inversionistas. Yo proveí respaldo mientras proporciono garantías para futuras negociaciones, dijo, con una formalidad que pretendía imponer respeto. Asentí ligeramente, dejando que sus palabras se asentaran. Correcto, dije con suavidad. Para satisfacer la deuda personal de Tyler. Él no tiene activos líquidos en este momento para cubrir la obligación por sí mismo. Respiré hondo y continué, con un tono casual, casi indiferente. Y solo para que mi contadora tenga la imagen completa, necesito mencionar que hubo un incidente previo que involucró un préstamo a mi nombre cuando tenía 19 años. Solo para que quede documentado como un evento separado. Esto no forma parte de la transacción actual, solo es historia relevante para el registro. Papá parpadeó, intentando mantener la compostura. Tyler me miró, confuso y algo asustado. Mamá sostuvo su respiración un momento,
como si estuviera evaluando si este camino todavía le pertenecía. Yo los observaba a todos, calmada, controlando el ritmo de la conversación. Cada palabra que pronunciaba, cada detalle que agregaba al registro, era un paso más hacia tener todo bajo control, hacia asegurar que nada de lo que habían hecho pudiera ser usado en mi contra. Y que Tyler tuviera la ayuda que necesitaba sin poner en riesgo mi negocio. El silencio se volvió pesado otra vez, cargado de expectativa. Todos sabían que algo importante estaba sucediendo, algo que iba a cambiar la dinámica de la familia. Pero yo no tenía miedo. Todo estaba en mis manos, y finalmente, el poder estaba de mi lado. Dejé que el silencio llenara la mesa unos segundos más, solo para sentir cómo la energía cambiaba a mi alrededor. Cada uno de ellos estaba ahí, expectante, pero yo controlaba la narrativa sin siquiera hablar. Podía ver a mi papá moviendo los dedos sobre la carpeta como si tocara un piano imaginario, calculando mentalmente cada escenario, cada riesgo. Tyler miraba hacia el mantel, tratando de no mostrar miedo, pero su respiración era rápida, sus hombros tensos. Mi mamá, por su parte, mantenía la mirada baja un momento y luego me observó, como midiendo si aún podía influir sobre mí. Respiré despacio, sintiendo la calma recorrerme. Cada movimiento que hacían era información. Cada pequeño gesto era una señal. Todo estaba en la mesa, y yo lo sabía. Tenía que aprovecharlo. Ahora quiero que expliquen, claramente, empecé, cómo planean que Tyler maneje este préstamo. Quiero detalles. Plazos, condiciones, cualquier obligación que tengan para garantizar que esto sea legal y seguro. Papá frunció el ceño, pero empezó a hablar, arrastrando las palabras como si cada sílaba fuera una herramienta para recuperar autoridad. Bueno, pensamos que Tyler tiene que mostrar que puede generar flujo de efectivo. El préstamo le dará un respaldo frente a sus inversionistas y tiempo para negociar. Asentí lentamente, dejando que hablara, registrando cada palabra. Era importante dejar que ellos pensaran que controlaban la situación mientras yo recogía cada detalle para asegurarme de que no hubiera huecos legales, ninguna oportunidad de manipulación. ¿Y qué pasa si los inversionistas quieren reclamarlo antes de tiempo? Pregunté con naturalidad, como si solo fuera curiosidad. ¿Cómo se manejaría eso? Papá vaciló un instante. Tyler se movió incómodo. Mamá apretó los labios, intentando calcular qué podían decir. Cada segundo de duda era un paso más a mi favor. Bueno, dijo papá, eso no pasará. Tenemos garantías. Quiero que quede documentado, papá. Todo lo que digas debe ser registrado. Mi voz seguía tranquila, pero firme. Esta vez no era conversación, era estrategia. Si esto llega a un juez algún día, necesito que esté claro, todos los riesgos, todas las garantías, todo. Mi madre suspiró suavemente, un sonido casi imperceptible, como si el peso de años de secretos y manipulaciones comenzara a caer sobre ella también. Está bien, Ren, dijo con voz más suave, resignada. Lo haremos de la manera que necesites. Tyler levantó la mirada finalmente. Sus ojos mostraban miedo, incertidumbre, pero también un atisbo de alivio. Sabía que yo estaba a cargo ahora, que esta vez la familia no podía jugar sus trucos. Saqué un segundo documento, deslizando la carpeta hacia ellos. A todo esto está registrado, y quiero que quede claro, dije. Tyler, tú también tienes que entender que este préstamo tiene condiciones. No es un regalo. Esto es negocio. Todo lo que hagamos debe estar documentado para tu propio beneficio, para el mío y para cualquier persona que pueda cuestionarlo en el futuro. Mi padre asintió, como si por primera vez reconociera que yo tenía control absoluto sobre la situación. Tyler bajó la mirada, tomando la seriedad de mis palabras. Mi madre respiró hondo, dejando escapar un aire que parecía tanto alivio como derrota. Y quiero añadir algo más, continué. Este préstamo es separado de cualquier asunto previo que haya existido. Papá, cuando sacaste ese préstamo a mi nombre hace años, eso quedó registrado y pagado. Pero para que todo quede perfectamente claro en cualquier revisión futura, necesitamos que quede constancia de que este es un evento nuevo, independiente de cualquier incidente anterior. Papá asintió lentamente,
visiblemente incómodo, mientras Tyler respiraba hondo y parecía comenzar a comprender la gravedad de todo. Mamá me miraba con una mezcla de respeto y resignación, como si finalmente comprendiera que durante estos años habían subestimado mi capacidad y mi control. En ese momento, sentí una sensación de poder absoluto y de justicia simultánea. Después de años de manipulación, amenazas y silencios, yo estaba finalmente en posición de dictar las reglas, de asegurar que Tyler recibiera ayuda sin comprometer mi negocio. Y de dejar una evidencia sólida de que la verdad estaba sobre la mesa. Mientras ellos hablaban, yo los escuchaba con atención, asentía suavemente y hacía anotaciones mentales de cada palabra, de cada pausa, de cada gesto. Cada uno de ellos estaba revelando más de lo que quería, y yo no tenía que forzar nada. Todo salía solo. Todo estaba bajo mi control. Finalmente, di un pequeño paso hacia atrás y miré alrededor del restaurante. Las luces cálidas, el murmullo lejano de los últimos clientes, los aromas de la cocina, todo formaba parte del escenario que yo había construido. Todo recordaba que este era mi territorio, que yo era la que llevaba el control y que ellos ya no tenían poder sobre mí ni sobre mi negocio. Muy bien, dije. Ahora que todo está en claro, podemos continuar. Tyler, asegúrate de entender tus responsabilidades. Papá, mamá, necesito que todo lo que digan quede registrado para que sea legal y seguro. Mi voz era firme, tranquila y absoluta. Era el momento de avanzar, de poner cada pieza en su lugar y de asegurar que esta historia finalmente tuviera un cierre justo y controlado. La mesa estaba en silencio. Cada uno respiraba despacio, como conteniendo el aire, esperando mi próximo movimiento. Papá miró el teléfono, luego a mí, y dijo lentamente: ¿Quieres que mencione eso en la grabación? Sí, dije con calma. Ayuda mucho, en realidad. Muestra que la transacción anterior fue informal y unilateral, lo que hace que esta, en cambio, sea estructurada y consensuada. Protege al restaurante de cualquier apariencia de enredos financieros familiares. Papá me miró, como evaluando, y luego asintió ligeramente. De hecho, dijo. Me ayuda. Lo hace ver todo más ordenado. Lo vi creerlo en ese instante. Su resistencia se derrumbó como un muro de arena. Decidió que el camino fácil era el honesto. Cada línea que decía, cada palabra que pronunciaba parecía limpiar su conciencia, aunque yo sabía que no era más que apariencia. Hubo un préstamo tomado a nombre de Ren hace aproximadamente 9 años, dijo, mirando directamente la cámara de mi teléfono. Aproximadamente $32,000. Se utilizó para propósitos familiares. Se manejó de manera informal en su momento. Esta transacción actual es separada y distinta de aquella. Asentí suavemente. Perfecto. Gracias. Deslicé el documento hacia ellos. Era un archivo de 11 páginas, denso, serio, con cada línea marcada para firmar. Miré a Tyler y dije: Tyler, en la línea de prestatario, tú y mamá como garantes. Tyler tomó el bolígrafo con un ligero temblor en la mano. Miró la página y por un instante, solo un instante, algo cruzó su rostro, duda, incertidumbre, miedo mezclado con respeto. ¿Qué significa esta cláusula?, preguntó, señalando una línea cerca del final de la página 6. Y garantía de activos, respondí con voz tranquila. Es estándar para préstamos asegurados. Significa que, si no pagas, mi empresa tiene derecho sobre tus activos antes que cualquier otro acreedor sin garantía. Es la forma en que los bancos estructuran este tipo de préstamos. Pero, no somos un banco, dijo, frunciendo el ceño. Lo sé, contesté, pero debo seguir los mismos estándares de documentación o mis inversionistas se ponen nerviosos. Hice una pausa, dejándole el tiempo de procesar la información. Tyler, si pagas esto, que lo harás, nada de esto importa. La cláusula nunca se activa. Es solo papeleo protector, nada más. Lo miré a los ojos. Él me devolvió la mirada, y yo dejé que mis ojos fueran suaves, un poco cansados, un poco tristes. La mirada de una hermana que ha sido desgastada por años de lucha y finalmente ha llegado a algo que se siente gentil y firme al mismo tiempo. Firmó.
Su trazo tembloroso, pero seguro. Papá firmó sin leer una sola línea, confiado en que todo estaba bien solo porque yo estaba ahí. Mi mamá firmó después de mirar las líneas de la firma y nada más. Su bolígrafo aún estaba en su mano cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Diana apareció: transacción completada. Búsqueda de activos hecha. Tiene una casa en Flugerville a su nombre. Capital positivo. Levanté el teléfono, detuve la grabación y miré a mi familia. Necesito decirles algo, dije, y todos levantaron la vista, sorprendidos. El dinero que iba a transferir a los inversionistas de Tyler, lo transferí esta mañana, pero no a ellos. Puse el teléfono con la pantalla hacia arriba para que pudieran ver. Compré el pagaré de la deuda. Pagué a sus inversionistas 60 centavos por dólar. Estaban felices de aceptarlo. Tyler ya era un riesgo de incumplimiento y querían salir de la situación. Silencio absoluto. Tyler abrió la boca pero no pudo decir nada. ¿Qué significa eso?, preguntó finalmente con voz apagada. Significa que ahora yo soy su acreedor, dije calmadamente. Los $200,000 todavía se deben. Solo que ahora me los debe a mí. Todos me miraban en silencio. Papá entrecerró los ojos, evaluando, calculando. Tyler parecía una mezcla de alivio y miedo, entendiendo que la responsabilidad seguía siendo suya, pero que ahora estaba protegida, bien estructurada, bajo reglas claras. Mi mamá no dijo nada, pero su expresión mostraba una aceptación silenciosa. Finalmente entendía que yo había tomado el control de la situación. Yo dejé que ese silencio se extendiera. Cada respiración, cada mirada, cada tic nervioso en sus gestos hablaba más que cualquier palabra. Había terminado la parte más importante de la operación. La verdad estaba sobre la mesa, la deuda estaba documentada, Tyler estaba protegido, y yo me aseguré de que nunca más podrían manipularme ni usarme como rehén. Por primera vez en años, sentí que estaba completamente en control de mi mundo, de mi negocio, de mi familia, y de mi vida. El silencio sobre la mesa no era incómodo, era pesado, cargado de años de resentimientos y secretos. Cada uno de ellos esperaba una reacción mía que nunca llegó de la manera que ellos esperaban. Papá movía el bolígrafo entre los dedos, Tyler jugaba con la esquina de la carpeta, y mamá tenía los ojos fijos en mí, tratando de adivinar cuál sería mi próximo movimiento. Yo los observaba a todos, calculando, evaluando, respirando despacio. Cada segundo contaba. Respiré hondo y apoyé los codos sobre la mesa. La vela parpadeaba suavemente, proyectando sombras en sus rostros. Era curioso cómo la luz podía hacer que los gestos parecieran más grandes, más dramáticos, más reveladores. Los vi a todos con claridad. Tyler todavía estaba temblando ligeramente, un reflejo de su nerviosismo mezclado con alivio. Papá tenía la mandíbula tensa, intentando aparentar calma, mientras calculaba mentalmente su siguiente movimiento. Mamá, por primera vez en años, parecía menos controladora, más vulnerable, como si mi calma hubiera desarmado toda su estrategia. Ahora quiero hablar de los pasos siguientes, dije con voz firme pero tranquila. Tyler, debes entender que este préstamo no es solo un papel que firmamos. Es un compromiso real, y cada acción que tomes ahora afectará tu futuro financiero. Tyler bajó la mirada, pero asintió lentamente. Sus dedos todavía jugaban con el bolígrafo, y pude ver la lucha interna entre el miedo y la gratitud. Papá, continué, mirando directamente a él, necesito que te comprometas a no interferir con este proceso de ninguna manera. Nada de llamadas a inversionistas, nada de amenazas, nada de presiones. Todo debe estar documentado, y todo debe ser transparente. Papá frunció el ceño, respiró hondo y asintió. No dijo nada, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Sabía que ya no podía manipular la situación como antes. Además, añadí, mirando a mi mamá, quiero que todo esto quede claro para todos. Esto incluye la relación entre las transacciones pasadas y esta, la documentación del préstamo, y cualquier acuerdo futuro que Tyler necesite. No quiero ambigüedades. Nada se hará a escondidas. Mamá se acomodó en la silla, cruzando los brazos,
Y por primera vez desde que comenzó la discusión parecía menos estratégica y más real. Pude ver en sus ojos que comprendía la seriedad de la situación. Había subestimado cuánto había crecido yo, cuánto había aprendido en esos años de lucha y construcción de mi negocio. Tyler, dije mientras señalaba la carpeta, ahora que tienes todo esto firmado, quiero que sepas que la responsabilidad es tuya, pero también que estás protegido. Esto no es un castigo ni un regalo vacío. Es una estructura que te permite negociar con tus inversionistas, te da tiempo y te da espacio para reconstruir sin que nadie pueda usar esto en tu contra. Él asintió lentamente, con la cabeza baja, todavía procesando todo. Podía ver el alivio mezclado con miedo en su mirada. Sabía que lo que había hecho no solo le daba una oportunidad, sino que también marcaba un límite claro entre lo que podían controlar ellos y lo que yo controlaba. Miré alrededor del restaurante, absorbiendo cada detalle. Las luces cálidas reflejándose en las mesas, el aroma de la cocina, el murmullo de los últimos clientes, todo formaba parte de mi territorio, mi mundo. Este espacio no era solo un restaurante, era la evidencia tangible de mi independencia, de lo que había construido con mis manos, con mi mente y con años de esfuerzo. Quiero que quede claro, continué, mientras todos me miraban en silencio, que este préstamo es solo el principio. Tyler tiene que cumplir con sus compromisos, pero yo también tengo mis reglas. Esto no es negociable. No habrá manipulación, no habrá presión, y cada paso que se dé será registrado y transparente. Papá respiró hondo, Tyler apretó los labios y mamá finalmente soltó un pequeño suspiro, resignada. Cada uno de ellos estaba procesando la realidad. La hija que habían intentado controlar durante años ahora estaba completamente al mando. No era solo un momento de poder, sino de justicia silenciosa. Saqué mi teléfono y revisé un último mensaje de Diana. Todo estaba en orden. Sus documentos habían verificado los activos, confirmado que Tyler podía cubrir la deuda con garantías, y que la estructura era legal y segura. Todo estaba bajo control. Todo esto, dije, garantiza que nadie más pueda interferir ni hacer trampa. Tyler tiene ahora la oportunidad de reconstruir, y mi negocio está protegido. Todo queda registrado. Todo es transparente. Nadie más puede manipularlo. El silencio se extendió de nuevo, esta vez lleno de respeto. Tyler respiró hondo, papá bajó la mirada, y mamá simplemente asintió. Era un momento de cambio irreversible. Por primera vez, mi familia entendía que yo tenía el control absoluto, que mi paciencia, mi estrategia y mi preparación habían dado frutos. Y mientras miraba sus rostros, sentí algo que no había sentido en años, paz. No solo por la transacción, sino por todo lo que significaba. Por fin, después de tantos silencios, amenazas y manipulación, la verdad estaba sobre la mesa, clara, inamovible, y yo estaba lista para avanzar sin miedo. El documento que acababan de firmar confirmaba lo que ya habíamos hablado, que el préstamo era una obligación personal, garantizada con los activos de Tyler, y que él no tenía medios líquidos para cubrirla. Todo estaba claro, legal, protegido. Me giré hacia mi padre, con la voz tranquila pero firme. Di, tú acabas de confirmar en una grabación que anteriormente tomaste un préstamo a mi nombre sin mi consentimiento, lo cual es fraude, y tiene un plazo de prescripción de 6 años en Texas. Hice una pausa, dejando que la frase se asentara en la mesa. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. No voy a llamar a la policía con esa grabación. No esta noche. Mi voz seguía calmada, medida. Pero voy a guardarla. El rostro de mi padre se quedó completamente inmóvil. Papá, que siempre había creído tener control sobre todo, estaba quieto, sin palabras, como si la realidad finalmente lo hubiera alcanzado. No puedes hacer esto, dijo mi madre, y por primera vez su voz se quebró. Ren, no puedes. Esto es tu familia, Tyler. Me giré hacia mi hermano. No sentí la ira que esperaba. Lo que sentí era algo mucho más profundo, silencioso y permanente. Había pasado 2 años de mi vida pagando una deuda que no había contraído. Había reconstruido mi crédito desde cero. Había construido este restaurante sin un solo dólar de ustedes, sin llamadas de apoyo, sin avales, sin que nadie de esta familia apareciera una sola vez.
No estuvieron ahí cuando firmé el contrato de arrendamiento. No estuvieron ahí cuando abrí el restaurante. No estuvieron ahí cuando gané el premio al mejor restaurante nuevo de Austin 2 años seguidos. Respiré hondo. Si me hubieran llamado, habría ayudado. Si cualquiera de ustedes me hubiera llamado como persona, como un ser humano, y me hubiera pedido ayuda, lo habría hecho. Tyler no dijo nada. Estaba mirando la mesa, como si tratara de encontrar un punto fijo en el mundo después de toda esta tormenta. La garantía de activos me da un derecho legal sobre tu casa, dije con suavidad. Pero no voy a ejecutarla. Diana presentará un gravamen que impedirá que vendas o refinancies sin saldar la deuda primero. Harás los pagos en un calendario acordado. Ella te enviará el 3% de interés anual. Es menos de lo que obtendrías en cualquier banco. Esto es protección, no castigo. Mi padre parpadeó, y su voz cambió. La facilidad, la arrogancia, desaparecieron. Que esto es extorsión, dijo, con un hilo de miedo en su tono. No, contesté, mi voz más fría que nunca. Esto es una transacción legal de negocio, que tú aceptaste y firmaste. Todo está documentado, todo es transparente. Me levanté de la mesa, recogí la carpeta con cuidado, dejando que mi movimiento marcara el final de la conversación. Les voy a pedir que se vayan ahora, dije. Prilla les traerá el cheque por el vino y el queso. Los miré directamente. Conducen 2 horas desde San Antonio. Hay un Marriott en la autopista. Diana puede recomendar uno bueno para pasar la noche. Presioné un pequeño botón en el borde de la mesa, el silencioso que conecté al departamento de policía de Austin cuando abrí el restaurante. En 10 minutos, alguien estaría en la puerta, suficiente tiempo para que todos comprendieran que la conversación había terminado y que ya no podían manipular nada. Me incliné un poco hacia mi padre y hablé en voz baja, solo para él. Papá, acabas de confesar en una grabación que tomaste un préstamo fraudulento a mi nombre. He estado cargando con eso 9 años. Quiero que entiendas que no estoy haciendo esto para castigarte. Sus ojos se movieron, intentando comprender el alcance de mis palabras. La tensión era tangible en la habitación, un peso que llenaba cada rincón. Tyler parecía congelado, y mamá estaba al borde de las lágrimas, comprendiendo que por primera vez yo tenía todo el control, y que este control no era negociable. No estoy haciendo esto por venganza, continué, con voz firme pero serena. Lo hago porque necesito proteger mi negocio, proteger a Tyler y dejar en claro que esta familia no puede volver a manipularme. Todo lo demás es secundario. Papá permaneció callado, con los hombros rígidos. Tyler miraba la carpeta, procesando que por primera vez tenía respaldo real y legal, mientras su vida financiera no dependía de las amenazas de nadie más. Mi mamá finalmente bajó la cabeza, un pequeño gesto de reconocimiento, entendiendo que la dinámica de poder había cambiado para siempre. Y ahí estaba yo, en medio de mi restaurante, rodeada de todo lo que había construido, mesas, luces cálidas, aromas de la cocina, el murmullo de los últimos clientes, un territorio que era solo mío. Donde finalmente mi familia no podía tocar nada. El restaurante estaba en silencio casi absoluto. Las luces cálidas reflejaban el brillo en los utensilios y en las copas de vino, y el olor a queso fundido y pan recién horneado flotaba en el aire. Cada sonido, desde el leve murmullo de los últimos clientes hasta el crujido del parquet bajo mis zapatos, parecía amplificado en la habitación. Era como si el espacio mismo se hubiera convertido en un tribunal, y yo estuviera en el estrado, dictando sentencias sin levantar la voz. Miré a mi padre y pude notar cómo su postura se endurecía. La arrogancia que siempre había mostrado se había convertido en rigidez. Sabía que estaba tratando de evaluar cada palabra que yo decía, pero yo estaba tranquila. Cada gesto, cada silencio, cada respiración mía estaba calculado. Ellos podían sentir la tensión, pero no podían tocarme. Finalmente, por primera vez en años, yo tenía el control total de la situación. Mi hermano Tyler permanecía inmóvil, los ojos fijos en la carpeta frente a él. Pude ver la mezcla de alivio y miedo en su expresión, como si comprendiera que, aunque había firmado el documento, había llegado la primera vez que alguien estaba cuidando de él de manera real. No había amenazas, no había manipulación, solo reglas claras,
límites legales y seguridad. Y Tyler, dije, voy a explicarte cómo funcionará esto a partir de ahora. Diana supervisará el préstamo, y cada pago será registrado. No se puede vender, ni refinanciar, ni transferir activos sin que primero se cumpla la nota. Esto es para protegerte a ti y al restaurante. Si cumples, no habrá ningún problema. Él levantó la mirada y asintió lentamente. Pude ver que empezaba a confiar, aunque todavía estaba nervioso. Sabía que ahora había un marco legal sólido que lo respaldaba, algo que durante años no había existido para ninguno de nosotros. Mi madre, por su parte, se sentó erguida pero más relajada que antes. Su rostro mostraba esa mezcla de cansancio y resignación que solo aparece cuando alguien comprende que ya no puede controlar lo que sucede frente a sus ojos. Cada palabra que yo decía desmontaba la narrativa que ella había querido imponer durante años, la de que yo siempre dependía de ellos, la de que mi vida debía pasar por sus decisiones. Papá permaneció callado, pero podía ver la tensión en sus hombros y en su mandíbula. Había aprendido, aunque tarde, que no podía intimidarme ni manipularme en mi propio terreno. Su silencio decía más que cualquier excusa que pudiera inventar. Yo había tomado el poder de manera tranquila y firme, sin levantar la voz, dejando que la ley y la claridad de los documentos hablaran por mí. Mientras ellos procesaban todo, me giré lentamente y miré el restaurante entero. Las mesas aún ocupadas por algunos clientes, la barra con las luces suaves reflejando los vasos de cristal, los olores que recordaban a un hogar y a un negocio construido con esfuerzo propio, todo era mío. Cada detalle era el fruto de años de trabajo, de sacrificio, de decisiones difíciles, de noches sin dormir y de luchar sola cuando nadie más apareció. Respiré hondo y sentí una calma absoluta, esa sensación de tener todo bajo control. Sabía que lo que acababa de hacer no era solo cerrar un capítulo de deudas y manipulaciones familiares, sino también establecer un límite permanente. Mi familia podía intentar cualquier cosa, pero mientras yo tuviera esta grabación, estos documentos y esta estrategia, nadie podría volver a usarme como rehén ni poner en riesgo mi negocio o mi vida. El silencio continuó por unos segundos más. Tyler bajó la cabeza y murmuró algo como un gracias, apenas audible. Mi madre suspiró, y mi padre finalmente apartó la mirada hacia la ventana, incapaz de sostener el contacto visual. Yo sentí que en ese momento algo se había roto, no había marcha atrás. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento que habían intentado usar para manipularme quedaba derrotado por la preparación, la paciencia y la claridad legal que yo había traído a la mesa. Finalmente, puse la carpeta sobre la mesa y me recosté un poco, respirando con lentitud. Sabía que había hecho más que proteger un préstamo o asegurar un negocio. Había marcado un antes y un después en mi relación con ellos. Por primera vez, la justicia, la claridad y el control no estaban solo en mi cabeza, sino en el mundo real, documentados y legales. En ese momento, mientras la luz cálida del restaurante caía sobre todos nosotros, comprendí algo más. Ya no era la hija que debía probar su valor. Ya no era la hermana que debía cargar con deudas ajenas. Ya no era la víctima de decisiones fraudulentas ni de silencios cómplices. Era la dueña de su vida, la dueña de su negocio, y, por primera vez, nadie podía quitármelo. Un silencio pesado llenó la sala por un instante más, y luego supe que la familia finalmente entendía que esta vez no había manera de manipular, de amenazar ni de escapar de la verdad. Todo estaba sobre la mesa, legal, documentado y bajo mi control absoluto. Estoy haciendo todo esto porque ya estoy cansada de ser la única en esta familia que paga por todo. Caminé de regreso hacia la cocina, dejando que cada paso resonara suavemente sobre el parquet. Prilla me vio cerca de la barra y nuestras miradas se cruzaron. Le di un pequeño asentimiento, silencioso pero claro. Ella comprendió inmediatamente y se dirigió hacia la mesa 7, con dos manos presionados contra su pecho como si fueran una bandera de calma en medio del caos. Empujé las puertas de la cocina y entré al calor del restaurante, al ruido, al aroma de la comida recién hecha, a la mezcla de madera quemada, hierbas frescas y el leve dulzor del pan horneado. Todo eso me recordaba de dónde venía y todo lo que había construido con mis propias manos. Cada mesa, cada luz, cada sonido era un testamento de años de esfuerzo, de noches sin dormir y de decisiones difíciles que nadie más había estado dispuesto a tomar. Diana me esperaba en la oficina.
levantó la vista cuando entré. Está hecho, dije, con voz firme pero tranquila. Extendió la mano y tomó la carpeta que le ofrecí. La abrió, revisó las firmas, revisó que las páginas estuvieran en orden, y luego la dejó sobre su escritorio. Me miró de manera seria pero suave. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé por un momento, con honestidad. Como si hubiera saldado una deuda, respondí. Asintió una sola vez, el tipo de asentimiento que da la certeza de que algo está correcto, que no necesita más explicación. 6 semanas después, Diana presentó el gravamen ante el tribunal. Todo se procesó sin incidentes. Tyler configuró pagos automáticos en enero. Pagos pequeños, manejables, del tipo que se extienden a lo largo de los años y que nunca pondrían en riesgo el restaurante ni su vida. Nunca llamó para discutir ni quejarse. Simplemente pagó, como debía. Mi padre llamó una vez desde un número que no reconocí. Aproximadamente 3 semanas después de aquel martes, dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Habló durante 4 minutos sobre justicia, familia, legado y sobre lo que yo le estaba haciendo a las personas que me habían criado. Escuché el mensaje 2 veces. Luego lo borré. No valía la pena guardarlo. El restaurante tuvo su mejor trimestre en marzo. Contraté a 2 nuevos cocineros de línea y extendí nuestros horarios los fines de semana. La madera reciclada en las paredes había envejecido exactamente hasta el tono que había imaginado la primera vez que dibujé el plano de la sala en una servilleta. A las 2 de la mañana en un diner mientras trabajaba un turno doble. Yo tenía 23 años, trabajaba turnos dobles y no estaba segura de nada, excepto del contorno de lo que estaba construyendo. Cada decisión, cada sacrificio, cada error pasado había llevado hasta ese punto. Todo estaba cobrando sentido, lentamente, de manera tangible. Mi madre me envió un mensaje una vez. Solo 4 palabras. Espero que seas feliz. Lo miré durante un largo rato. Sentí el peso de esas palabras, la carga de años de silencio y juicio implícito. Luego escribí 2 palabras como respuesta, y las sentí cada una en mi pecho. Lo soy. Después, bloqueé su número. No necesitaba más contacto, no necesitaba su aprobación ni su crítica. Me giré y volví a la cocina, a mi equipo, a mi familia real, a la gente que realmente me apoyaba y me ayudaba a mantener vivo lo que había construido. Me puse el delantal, respiré hondo y me sumergí en el ritmo de la cocina, el calor de los hornos, el sonido del cuchillo cortando vegetales, el aroma de las salsas y el pan horneado. Cada plato que preparaba era una afirmación silenciosa. Esto es mío, esto lo hice yo, y nadie puede arrebatármelo. Mientras servía el primer plato de la noche, sonreí ligeramente. No por arrogancia, sino por satisfacción. Después de años de lucha, de silencios rotos y manipulaciones, finalmente estaba en paz. No porque la familia hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado, y eso era suficiente. Mi restaurante seguía vivo, mis sueños seguían intactos, y yo estaba lista para cualquier cosa que viniera, con las manos firmes, el corazón tranquilo y la mirada puesta en el futuro que solo yo podía construir.